11:05, estamos en vivo. Está Néstor Perticarari, es economista, es docente también. ¿Cómo le va, Perticarari? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Oh, me alegro. ¿Qué conclusión tiene, si es que se hizo alguna, o qué lectura tiene alrededor de lo que escuchamos en el bloque anterior? Hoy salió el informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la UCA, la Universidad Católica. Realmente nos puso frente a una realidad que muchas veces no queremos ver, o que los números oficiales en muchos casos la taparon. Es decir, el país tiene más de 10 millones de pobres y tiene aproximadamente 1.600.000 indigentes. Es decir, total, más de 12 millones de personas en situación de pobreza o de miseria directamente. Lo cual obviamente conlleva desde problemas de ingreso, alimentación, vivienda, hábitat, como lo planteaba Ambrosino. Es decir, es un poco donde se está moviendo eso, pero el problema que yo veo es 10 años con tasas aparentemente chinas de crecimiento, y 10 años que cuando uno mira esa foto es la foto de los fines de los 90. Está bien, uno puede decir que la Argentina cayó después de una hecatombe en 2001, 2002, se recuperó, pero esa parte aparentemente la seguimos teniendo aproximadamente como allá. Mejor un poquito el tema de la asignación por hijo, quizás sacó a gente de la indigencia, obviamente en eso es objetivamente cierto. Pero una cosa es no ser indigente, otra cosa es dejar de ser pobre. Aparte, bueno, que el otro tema, desde el punto de vista de lo económico, de lo social, de lo psicológico, de lo que sea, la gente deja de ser pobre realmente cuando puede trabajar, cuando puede mantener a su familia, cuando su familia se educa, cuando... es decir, por lo menos como fui criado yo cuando era chico. Es decir, esa era un poco la lógica de abandonar la pobreza. O sea, de que efectivamente cada vez esos sectores que ahora están excluidos pasen a ser incluidos. Y eso obviamente requiere procesos de desarrollo un poco más globales de lo que estamos viviendo acá. Yo me quedé pensando en esto que decía Ambrosino. ¿Es exacto decir que el incluido en general tiene, si hay una inflación del 28%, pero tuvo una paritaria del 25%, sufre una inflación del 3% en total? Y el excluido, que no tiene trabajo y obviamente no tiene ningún subsidio del Estado, sufre el 28% directamente. ¿Técnicamente es así? Y en general la inflación redistribuye el ingreso al revés, o sea, de abajo para arriba, o sea, mirado en términos de escala social. O sea, las inflaciones elevadas en general lo que hacen, es decir, la persona que tiene riqueza, digamos, la forma de proteger su riqueza, digamos, lo va a hacer, o sea, aquel que está en el punto más alto de la escala. Lo que está más abajo, su riqueza es el ingreso que tienen. Eso es toda su riqueza. Y esa está sujeto a lo que nosotros llamamos impuesto inflacionario. Es decir, el que más lo paga es el que tiene ingresos fijos, el que no tiene forma de proteger ese ingreso que tiene, aun cuando funja como incluido, es decir, tenga un sueldo que lo proteja. No hablemos nada de los 10 millones, estos que estamos hablando, 12 millones de personas, que realmente no alcanzan al mínimo, es decir, la canasta básica de comida en este momento calculada por este organismo, que es prestigioso acá en Argentina, está en 3.900 pesos. O sea, no son 1.300 pesos. O sea, con 1.300 pesos no vive una familia de 4 personas. ¿Y quién dice 1.300 pesos? El INDEC. 1.300 pesos. Sí. Sí. Y con 760 pesos deja de ser indigente. Tomó como primera unidad de medida 10 años, estos últimos 10 años. Sí. ¿Qué es lo que se dejó de hacer en materia de planificación económica para, en todo caso, ver algún resultado desde el punto de vista del campo social en estos 10 años? ¿Y por qué razones también? Si dependieron de decisiones políticas, de variables macroeconómicas. Planificación en general no hubo planificación económica. Es decir, fueron soluciones que se fueron arribando a medida que transcurría el tiempo y ocurrían determinadas cosas. Por ejemplo, Argentina sale de una hecatombe económica entre 2001 y 2002, lo cual obviamente deja un aparato productivo que estaba parado, pero estaba. Eso obviamente permite, digamos, da lugar a una tasa de crecimiento rápida sin mayores niveles de inversión. Eso por un lado. Después,
Algo que impensado en todo esto es la mejora de los términos de intercambio en lo que hace a las ventas de productos que se producen acá y se venden en el exterior, que mejoraron notablemente el precio a partir de aproximadamente 2003, 2004, que subieron mucho, y eso obviamente favoreció. Eso obviamente no estaba en los planes de nadie, porque nadie en 2002 o 2001 podía pensar, no sé, que la soja iba a estar en $500, es decir, una cosa que era absolutamente impensada porque estaba en 180. Es decir, primero no creo que que no hubo planificación en sí. Obviamente la Argentina recupera rápidamente, o sea, crece rápidamente 2003, 2004, 2005, 2006, o se ven creciendo rápidamente, y ahí empieza a perder un poco de impulso lo que es crecimiento en sí, y empieza a ganar impulso los precios, o sea, empieza a ganar impulso la inflación. Yo creo que la peor medida fue negar el problema, intervenir el INDEC, o sea, negar el problema, decir que no existe, cuando en realidad existía. Después se fueron empezando, digamos, uno niega el problema, el problema existe, lo mismo, se van tomando medidas, digamos, tendientes a morigerar el problema. Por ejemplo, el tema de que si los precios subían 24, 25%, el dólar se ajustaba a 7, 6, 7, 8% anual. Bueno, eso, cuando uno viene de un dólar de un tipo de cambio real muy elevado, eso lo puede hacer durante un tiempo. Es decir, y no se siente notablemente, puede ir resintiéndose los márgenes, etcétera, pero llega un momento en el cual los costos van subiendo a la velocidad que sube la inflación real. Y los ingresos iban subiendo, pero a la tercera parte de eso o menos. Entonces, bueno, empezamos con algunos problemas en algunos lados, por ejemplo, el caso de Mendoza, el caso de Catamarca, de La Rioja, etcétera. Esas producciones regionales empezaron a sentir ese impacto. Eso por un lado. A partir de ahí, por ejemplo, el empleo que crece rápidamente, empleo, digo, de calidad, o sea, empleo privado, de salarios altos, de ganancia productiva, etcétera, eso crece rápidamente hasta el año 2007. Después ya crece mucho más lentamente hasta el 2011, es decir, con una recesión en el medio. Si Argentina sufre, la crisis internacional, acá golpea bastante fuerte, digamos, fines de 2008, parte de 2009. 2009 básicamente pegó bastante, o sea, Argentina a pesar de que el INDEC no lo reconoció, tuvo una recesión, una caída en la producción. Y después se recupera, o sea, fines de 2009, 2010, 2011 son años buenos, de buena tasa de crecimiento. Y después se tomó la otra medida, no sé, se asustaron, no sé qué pasó, el tema del control cambiario, que ahí directamente, claro, a partir de ahí se frenó la inversión, y si yo freno la inversión hoy, tengo un problema hoy que es caída de la demanda agregada, y otro problema mañana que no tengo producción, o sea, se me estanca también la producción. Y eso es lo que uno vio, digamos, de todo esto acá. Yo no sé si lo habré hablado con ustedes, lo hablé públicamente en varios lados, dije que esa medida es la auténtica trampa para ratones, es decir, uno se mete y después no sabe cómo salir de ahí adentro. Néstor, sí. Supongamos que hay una familia, cualquiera de las nuestras, que tiene un ingreso de 12.000 pesos. Y que le alcanza con 9.500, 9.000, a veces 10.000 para vivir, ¿no?, por mes. Sí, sí. ¿Qué le recomienda hacer con los 2.000 pesos que le sobran? Y mira, el tema es el siguiente. Acá en la Argentina, digamos, una de las características que tienen los procesos inflacionarios, digamos, si es hiperinflación, destruye rápidamente la moneda. Sí. Digamos, quema. Esos 2.000 pesos queman. Acá, digamos, no estamos en un proceso hiperinflacionario, pero un proceso de inflación elevada. Digamos, mirado a nivel mundial, o sea, Argentina está en el podio de los 3 primeros, o sea, sacando algunos países que están en guerra civil, como Sudán o ese tipo de cosas. Sí. Si excluimos esos países, Argentina está en el podio, Bielorrusia, Venezuela, Argentina, el podio de los países con más alta inflación. Normalmente el ingreso excedente de una familia tendría que ir a parar al ahorro, es decir, la lógica sería eso, una tasa de interés, algo que le compense mantener ese dinero, que será puesto a disposición de quienes tengan que invertir o algo así. Eso es lo que se hace normalmente. Ahora, el problema de Argentina, ¿cuál es? Que todo el mundo sabe que si la inflación es el 28 y la tasa de interés es el 16, 17, 18%, sabe que está perdiendo de eso 10, 12% al año.
Y decir, todo el mundo lo sabe, ¿por qué? Porque acá Argentina es gente entrenada en eso, ya a nadie sorprende la inflación, ¿por qué? Porque tiene un vasto entrenamiento la población de lectura de esa problemática. Y lo advierte con cada vez con más anticipación aparte. Claro, entonces, ¿qué hacemos? Anticipamos consumo, que es lo que está haciendo. Es decir, el récord de patentamiento de autos, eso no tiene que ver con esto. Y obvio, es adelantar consumo. Es decir, cuando uno va a comprarse la heladera nueva, el aire acondicionado, o el auto, es decir, Sí. el auto, si fuera gobierno, la forma, a mí me preocuparía mucho, dentro de este contexto, de este informe que salió hoy a la luz, y con el récord de patentamiento de autos por otro lado, decir, che, ¿qué pasa acá? Es decir, ¿qué está pasando? Es decir, ¿qué está pasando? Que se ahorra muy poco y se invierte muy poco. Digamos que ese es uno de los problemas que nos va a traer más problemas a futuro. Es decir, esas son las cosas que hay que ir viendo y que se deben tener en cuenta a la hora de tomar decisiones económicas. Si no, Sí. no me alcanza 2.000 pesos para comprarme un auto, pero me compro una heladera. Y O sí, un por aire, eso. un aire acondicionado. Lo que sea, De 2.000, algo o me chiquito. voy de vacaciones. O me voy de vacaciones. Sí, Se ese nos es acabó el el tiempo, Néstor, sí, lamentablemente. por favor. Pero que tenga un buen año 2014. ¿eh? Sí, esperemos que me equivoque con todas estas cosas. Y que llegó tengamos mejor. Ferran con un pan bajo el brazo, me dijeron también. Así Muy que bien, saludo a te la agradezco familia, mucho. que se agrandó. Sí, tengo familia ampliada. Sí, Gracias por la visita. No, por favor. Pausa. Sí.